Servicio Cívico de Información, un proyecto de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Un cordial saludo para todos. Dentro de las charlas del Servicio Cívico de Información de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, queremos hablar de muchos temas de lo que es la ciudad, entre ellas la historia de la arquitectura y de todas esas cosas de la ciudad. Hoy les quiero comentar la historia o lo que sabemos acá de las avenidas, las vías principales de la ciudad de Bucaramanga. El acuerdo 13 del 1 de julio de 1908 decretó la construcción de las vías que comunicarían al que sería el Parque de los Niños con la ciudad, prolongando las calles segunda y cuarta. Actualmente son la 32 y la 34 que quedan al lado de la avenida Quebrada Seca, que partiendo de norte a sur del futuro parque, recorra el extremo oriente de la ciudad, que era el Parque de los Niños, el extremo oriente de la ciudad, en extensión suficiente para comunicarse con la avenida del sur, para la época, la calle del Volante, hoy carrera 17 entre calles 35 y calle 50, hasta el siglo XX, punto que hoy en día corresponde con la calle 50 en el cruce con la diagonal 15. A fin de establecer un círculo de camino de rueda que tenga 3 estaciones: el Parque de los Niños en el noreste, el Parque Romero en el suroeste y el Jardín de García Rovira, es lo que nosotros le llamamos parque, al occidente. Esa vía hoy la conocemos como la carrera 27. La avenida al norte, antiguo camino que al tiempo que era salida hacia las riberas del río Lebrija a Puerto Botijas, también lo era la vía a Matanza. Hoy es parte del Boulevard Santander, vía llamada luego Avenida del Libertador, que corresponde con la actual carrera 15, que iba desde San Mateo, la plaza de mercado, a Chapinero en el norte, que en el sur terminaba al borde de la cárcava de la quebrada de la Rosita, en cercanías a las chorreras de Don Juan, donde la cárcava de la quebrada impedía el tránsito o el paso hacia el sur o hacia el Envigado, que eran lo que hoy son los barrios San Miguel y Candiles, terrenos de la familia Trever. El Boulevard Bolívar se entregó el 8 de diciembre de 1951. El nombre de los dos bulevares, el Boulevard Santander y el Boulevard Bolívar, se debe al Banco Hipotecario de la Mutualidad, dueña de los terrenos en esa época, cuando se intentaba imitar a París, haciendo bulevares como los de París, donde había estudiado uno de los gestores del Banco de la Mutualidad. En la época de los 60 del siglo XX, se construyó la llamada Diagonal 15, que empalmó la Avenida del Libertador, o sea, la carrera 15, con la Puerta del Sol. Para eso hubo que rellenar una depresión grandísima que era todo lo que es la Avenida la Quebrada La Rosita, ahí entre las chorreras de Don Juan y la carrera 17 de hoy. La llamada Avenida del Sur, que de avenida solamente tuvo el nombre, era la vía que daba salida hacia la Puerta del Sol, llamada Calle del Volante, hoy carrera 17, que empalmaba con el siglo XX. De ahí iba a la Puerta del Sol por un camino. Ese inicio del camino llevaba al pie de la cuesta, que luego, subiendo a la izquierda, llevaba el camino real al reino, por eso se llamaban los caminos reales, porque los conducían al reino.
por el lomo de la cordillera oriental hasta Tunja, y en los cursos el camino se bifurcaba. A la derecha se iba a la mesa de Herirá, que la verdad, personalmente deberían devolverle el nombre, que es más interesante que la mesa de los santos. Se llamaba la mesa de Herirá. De ahí, por esa vía, se iba a San Gil y a El Socorro. La carrera 27 de que empezamos a hablar fue proyectada por decreto en 1908, después se llamó Avenida Próspero Pinzón, se hizo realidad muchas décadas después. Inicialmente, como una vía periférica entre la Quebrada Seca y las hoy calles 35 y 37, no llegaba más, desde el parque de ahí. Y se fue prolongando con una estrecha vía hasta llegar con el tiempo a la Puerta del Sol. El tramo desde la Quebrada Seca al estadio tomó vida solamente después de 1940, a raíz de los Juegos Olímpicos Nacionales, como se llamaban en esa época, los Juegos que nosotros llamamos Atléticos Nacionales. Cuando se construyó el puente Volkmann, actual intercambiador del Mesón de los Búcaros, sobre la Quebrada Seca, el tramo desde la calle 36 al sur se amplió en los años 50 gracias al tesón de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga para que los propietarios de los predios donaran terrenos para hacer la avenida. El 26 de mayo de 1950, en la calle 35 con carrera 17, se colocó una placa en honor a Próspero Pinzón. Luego se le daría ese nombre a la avenida que pocos conocen hoy por esa denominación. Todo el mundo le llama carrera 27, simplemente. El 11 de enero de 1932, miren la fecha, se da inicio a la pavimentación de las calles de Bucaramanga. Hasta esa fecha había calles empedradas en el centro nada más. Empedradas. Pavimento, miren desde dónde comenzó. A partir de la calle Real, hoy calle 35, en el Parque García Rovira. La calle 37 de hoy se llamaba en la época la calle de la iglesia o la calle del chorro de la iglesia por el chorro de agua que va por el centro, que era agua que corría por gravedad y le daba agua a esa zona. En 1952 se activó la pavimentación de la avenida Quebrada Seca desde la carrera 15 a la 21. La alcaldía a fines de 1956, en la época informaba que había pavimentado 7 cuadras de la carrera 27 y construido la prolongación de la calle 36 hasta la carrera 23. Para hablar de la calle 36, la avenida 36, podemos decirles que nació casi con el siglo XX. Inicialmente iba desde la carrera 15 hasta la carrera 19. Desde el frente del edificio de correos y telégrafos hasta el atrio de la iglesia de la Sagrada Familia. El 24 de marzo de 1953 se le puso el nombre de Avenida Urdaneta Arbeláez. El 18 de diciembre de 1962 se entrega mediante escritura el edificio de correos y telégrafos al municipio con el fin de poder prolongar la avenida hacia el occidente, o sea, hacia el Parque García Rovira actual. En la carrera 19 se colocó un busto y una placa llamándola Avenida Rafael Uribe Uribe, nombre que nadie usa ni conoce. La ampliación de la calle 36 hacia el oriente es una larga historia. Como todo se da cuenta, se demoran décadas para hacer las cosas en la ciudad. Eso no ha cambiado. Inicialmente fue una estrecha vía entre solares. Hubo que esquivar recortándolo el atrio de la catedral y de la carrera 20 a la 21 hubo que destruir el jardín del Club del Comercio y las canchas de bolo criollo que tenía el club. Recuerden, ¿no? Bolo criollo, de ese campesino. Así que no crean que tenía bolo americano.
para después llevarla por tramos hasta el empalme con la posterior Avenida La Rosita en la carrera 32 con calle 36. En 1952 se compraron los lotes y se terminaron las demoliciones para la apertura de la calle 36 desde la carrera 21 a la 23. En 1956 la alcaldía informaba haber construido la prolongación de la calle 36 hasta la carrera 23. Vean ya que estamos en plena mitad del siglo XX y la avenida 36 apenas iba ahí. El 3 de octubre de 1964 fue inaugurado el tramo entre de la calle 36 entre la carrera 15 y la 11, o sea, llegando al Parque García Rovira. 1964. Eso no hace mucho. Que desembotelló el centro de la ciudad hasta la carrera 22. Recuerden, estamos hablando de 1964 y aquí hablan de hasta la carrera 22. Y el alcalde en 1956 decía que iba hasta la carrera 23. Para que se den cuenta que todas esas enfermedades siguen vivas. En 1956 se acordó la construcción de una carretera desde las plazas de ferias, hoy barrio La Feria, hasta el Café Madrid, allá por la cárcava de la erosión actual. Ese fue el camino que iba que ese camino hacia el Café Madrid, fue por acuerdo municipal, pero como tantos, quedó en el aire, nunca se cumplió. Y hoy sería de gran utilidad la vía que hoy sigue siendo posible y muy necesaria. La avenida La Rosita se construyó por el lecho de la quebrada desde la carrera 32 con la calle 36 hasta el cruce con la diagonal 15. Fue el camino que iba por el borde del terreno del hoy Parque de las Mejoras Públicas, la casa de la hacienda a la casa de la hacienda de Don David y que luego se convirtió en vía automotriz en terrenos de la Sociedad de Mejoras Públicas en 1940 del pasado siglo. Estamos hablando de la calle 40 desde la carrera 27 a la calle 32, que muchos años después tendría la calzada de descenso hasta la 27 gracias a otra donación de cerca de 9.000 metros cuadrados que la Sociedad de Mejoras Públicas le hizo a la alcaldía, exactamente a planeación municipal. La avenida en su totalidad se terminó de construir a finales de La Rosita, estamos hablando del siglo XX. En la mitad del siglo XX hubo un sector de la ciudad que tenía nomenclatura propia, distinta al resto de la ciudad. El barrio Sotomayor hasta el borde de la cañada del actual Parque de Mejoras Públicas. Para ilustración de esta noticia, el 27 de febrero de 1952 en la casa de Indalecio Prada, calle R3, número 2463, del barrio Sotomayor, se congregaron muchas personas porque cayeron huesos y piedras de una acción que los vecinos atribuyeron a la presencia del duende. Fue necesario bajar todos los cuadros para evitar que los partiera el simbólico personaje. La policía acudió y tuvo que llevar a la niña Elena Prada, de 10 años, sobrina del dueño de la casa, a una residencia lejana del lugar porque las piedras y los objetos lanzados por el duende iban contra ellos. Después fue necesario hacer un exorcismo. Otra más real del mismo año, el 3 a las 3:30 de la mañana estalló una bomba en la casa del director de higiene municipal, doctor Guillermo Sorzano González, situada en la calle R2, número C563 del barrio Sotomayor. Esa nomenclatura con los años desapareció, lo que nosotros llamamos el sector de mejoras públicas tomó la nomenclatura de toda la ciudad. Como se dan cuenta, las vías principales de Bucaramanga se hicieron no planificadamente dentro de un plano, sino que se abrieron dentro de lo construido
como fue la calle 36 y como nunca se pudo hacer la avenida Sur, que fue la carrera 17, la calle del volante de la época. Todas esas cosas tuvieron que ser hechas de esa manera y por eso se tomaron tantísimo tiempo. Consecuencia de eso, tenemos que no hay vías en la ciudad, que las avenidas son estrechas, que no hay zonas verdes, porque la ciudad creció, como decimos, al natural, al desgaire, y nadie la planificó. Eso era lo que quería comentarles hoy sobre las avenidas y algo del tema de la nomenclatura que es muy interesante. Algún día de pronto vamos a hablar de las nomenclaturas porque lo que hoy conocemos era muy distinto y hubo 3 distintas formas de ver la ciudad con las direcciones de las carreras. Lo que nosotros hoy llamamos carreras en una época fueron calles y eso también lo tenemos que hablar. Gracias por la atención y espero que nos compartan el video y nos den sus opiniones y nos aporten datos sobre esto porque no todos lo sabemos. Hay muy poca documentación, muy poca. Y busquen y verá que no, es difícil encontrar documentación sobre las vías importantes de la ciudad.